Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cibernítidos, el programa de tecnología hecho para ustedes. El día de hoy con un capítulo bastante especial y una temática muy importante para nuestra sociedad. Antes de contarles esto, obviamente saludo a mi compañero aquí en la mesa, aquí en nuestro set, Alejandro Mesa, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Y bienvenidos a todos para hablar de tecnología. Y me voy a adelantar yo, porque voy a decir de cuál es el tema A de ver, hoy, a ver, a de ver. hoy, que es tecnología y educación, algo que le va a gustar a los padres, a los profes, a todos los que se conectan con nosotros en Cibernítidos. Y es que más que hablar de qué es, realmente es como estas evoluciones, esas tendencias y esa combinación tanto de la tecnología como de la educación que ahorita se está viendo y más después de la pandemia. Ahorita es un tema que está en tendencia, que está en furor. Ya no Ujú. tenemos que trasladarnos a nuestros puntos educativos, a las universidades, a los colegios. Al contrario, se está promoviendo mucho el tema de la educación a distancia. Y eso es algo que ya se está viendo desde niños de primaria, desde el colegio, desde el Ujú. kinder, hasta las universidades. Ya hay personas que hacen maestrías, posgrados, todo desde la casa y es una facilidad, digo yo, exorbitante para las personas que trabajamos y estudiamos al mismo tiempo. Sí, señor, y es que, como tú lo decías, en la pandemia, Carlos, todo el tema de la educación digital y a través de herramientas tecnológicas explotó. O sea, básicamente se convirtió en la forma de poder continuar con nuestro día a día, de hacer que la educación no cayera en un estancamiento en medio de la pandemia. Pero hay que recordar que la tecnología siempre ha ido de la mano con la educación. Y ahora los colegios, o sea, doy un ejemplo, mi sobrina va a terminar su bachillerato y lo hizo de forma virtual. Claro. Mi cuñado estudia en la universidad y acá en Colombia hay una universidad virtual. Esa Mm. distancia, la gente entra a un módulo, mira las clases, le dejan unos textos de referencia y cumplen. O sea, muchas veces ni conocen al profesor, saben cuál es el nombre y hasta luego. Es un cambio en la O te lo encuentras perspectiva. por videollamada y ya Y está. listo, exacto, la tecnología ha avanzado mucho y ha modificado cómo estamos aprendiendo día a día y de eso es de lo que vamos a hablar un poquito durante todo el programa. Explicarles qué cambió, qué hay nuevo, qué es innovador, qué herramientas hay y hasta formas que uno no se imagina para poder aprender. Pues es que fíjate que antes de la pandemia, pues como que todos estamos acostumbrados a la educación tradicional. Madrugar 5 o 6 de la mañana, arreglarse, irse al colegio, a la institución, a la universidad, clases de 7 hasta un promedio más o menos en los casos de los niños, hasta las 2 3 de la tarde, en el caso de las universidades, inclusive hasta cuando tenías huecos, que tenías el Ujú. intermedio de las clases, te saltabas más o menos 2 3 4 horas y retomabas la otra clase, pero no te podías ausentar de la institución. Entonces era donde hacías el combo con tus amigos, ibas por un café, ibas a jugar ping-pong o te sentabas a estudiar, a practicar o estudiar para el Ujú. parcial que venía. Pero ahora ya no es necesario ni siquiera el traslado, que es el punto a favor, pero para eso llegaron las herramientas digitales. Sí, señor. Esto empezó en medio de la pandemia, por lo menos yo fui, cuando volví a la universidad, yo era primíparo de sexto semestre, quinto semestre, Ujú. entonces tuve mis clases en mi casa, tomando mis 4 o 5 primeros semestres. Cuando llegué a la universidad, entré como primíparo porque ni siquiera sabían dónde quedaba la universidad ni nada. Y eso es un Sí. punto que muchas personas en pandemia creo que vivimos, ¿no? Sí, no, y es que para algunas personas incluso la virtualidad fue la primera herramienta, pero vamos a definir las herramientas tecnológicas y virtuales para la educación. Claves. Sí, vamos a definirlas como las herramientas que facilitan, dinamizan y explotan lo que es la interacción de los estudiantes con los profesores, sus compañeros o las mismas herramientas educativas, con los procesos de aprendizaje. Podemos decir que cualquier herramienta desde un lápiz es tecnología de la educación, porque ¿qué Claro, facilita? Tomar apuntes. claro, sí. Un computador, donde la mayoría ahorita hacemos nuestros trabajos, pero antes todo era con un cuaderno. Todo eso puede definirse como tecnología. Ujú. Pero en la actualidad estamos hablando de herramientas que son aplicaciones, plataformas y recursos tecnológicos diseñados para aprender y para educarnos. O de Que manera laboral también se pueden utilizar. Exactamente, se pueden utilizar en muchos ámbitos donde se necesite aprender. El Sí. aprendizaje es el objetivo y estas son las herramientas que pasamos muchas veces de tener un cuaderno a tener un celular, a tener una tablet, a utilizar herramientas virtuales en un computador. Pasamos del marcador, bueno, inicialmente el tablero con la tiza, luego con el marcador, ahora son tableros digitales, ¿no? Son Claro. tableros virtuales. Eh, Y eso es parte de esa evolución. Claro, y es que digamos, en medio de la pandemia, yo no sé si es que las grandes industrias también como que visualizaron esto y antes de pandemia ya muchas empresas justamente estaban innovando con estas herramientas, que realmente se estaban desconocidas hasta
que llegó este lapsus de tiempo en los cuales todos quedamos encerrados. Uno de esos, por ejemplo, fue Google Classroom, que fue la forma en la que muchos estudiantes desde el colegio, desde las universidades, empezaron a tomar sus clases y se encontraban todos los muchachos donde la Ujú. profesora llegaba y colocaba como las guías, los trabajos y colocaba ciertas horas de entrega, las prácticas, los ejercicios que tenían que hacer desde sus hogares para poder asimismo facilitar esta educación de manera tecnológica, de manera cibernética, por decirlo así. Sí, señor. Y es que definamos estas herramientas tecnológicas. Pueden definirse como LMS, Learning Management System, o Ok. sistemas de administración del aprendizaje. Y esto lo dice la UNESCO, que dice que estas herramientas lo que hacen es facilitar una educación total. Estamos Ok. hablando de educación sostenible, hablar de que la educación puede llegar a muchas personas, estén lejos o cerca, y les facilita las gestiones. Tú decías Google Classroom, ¿cierto? Sí. Entonces, este tipo de herramientas lo que hacen es que sea mucho más interactivo o que en el punto clave de una clase, vamos a hablarlo, yo puedo ingresar y está mi clase. Cuando Sí. yo voy a la clase específica que voy a tomar, están los materiales, está la descripción, está un contacto con el profesor directo, yo dejo un comentario y escribo, están los materiales de apoyo, están las lecturas y algunos ejercicios. Tengo todo como si fuera a una clase, o sea, yo ya ni siquiera necesito estar en el salón. O Por sea, eso. podría decirse que lo que tú decías, elimina el La desplazamiento, presencialidad. la presencialidad, pero pues tiene un objetivo, ¿no? Claro, no, total. Por ejemplo, Google Meet, que justamente también fue otro de los que Ujú, más se posicionó en esto. Y algo muy bonito es que fue cuando integraron la manito. Levanten la manito, muchachos, ujú. levanten la manito quienes ya terminaron el trabajo. Ya uno llegaba y le daba clic a la manito y ya. Entonces el profesor ya sabía que uno ya había terminado el trabajo, que uno quería participar. Como si ahí sí se remonta a las épocas presenciales cuando el que quiera hablar, por favor, me levanta la mano. Sí, Tal cual, de ahí es donde viene esa manito, viene inspirada en eso. Y eso motivó a que muchas empresas también se fueran montando y se fueran integrando en este tema de la tecnología educativa. Ahora, hay cursos que si bien te enseñan tanto tutoriales, te enseñan la forma de tener estas clases, también te enseñan a manejar este tema de promoverlo como cursos cortos, como Google Leads, que te enseñan cosas muy puntuales para seguir evolucionando en medio de tus clases y de tu crecimiento personal en la carrera que estés llevando. claro que sí. Y es que están facilitando que las personas fluyan. Podríamos decir que fluyan, porque no todas las personas tienen el mismo tiempo, la misma funcionalidad, la misma forma de aprendizaje. Y es que, volvemos un momentico al Meet. Meet fue el primero en que permitía que las personas se Sí, conectaran, ¿no? Entonces sí. estamos lejos, nos conectamos. Que la manito, que voy a compartir pantalla. Eso fueron, podríamos decir que Skype, Meet o lo que ahorita son Teams de Microsoft, cada uno en su momento fue la herramienta de conexión, de aulas, de reuniones, pero fueron desarrollando las clases virtuales. Entonces cada uno iba desarrollando herramientas, entonces fueron apareciendo, que vamos a definirlas así como en una escala, aparecían las tableros virtuales. Entonces yo Sí. comparto la pantalla, pero entonces puedo La dibujar, pizarra. escribir, Ajá. exacto, estas pizarras, puedo dejar unas notas. Teníamos la interacción con los espacios de almacenamiento, entonces utilizaba las nubes. Luego hay herramientas como el Google Classroom que son aulas de aprendizaje, pero también están las notas de memoria como Jamboard. Ujú. Entonces yo creo mapas mentales, yo Sí. creo estructuras, entonces me permite estar jugando como quiero hacer un mapa mental en clase para definirlo, lo puedo hacer y los estudiantes toman captura, están colocando atención todo el tiempo y al final de la clase, tómale captura de pantalla, no tuvo que escribir. Si a uno le gusta escribir, por ejemplo, para dinamizar ese aprendizaje y reforzarlo, excelente. Pero la persona, si no le gusta, entonces no está obligado siempre a escribir y no le van a calificar un cuaderno, van a calificar el aprendizaje. Y luego, que hay algo muy importante que se llama la gamificación del aprendizaje. Ok. ¿Eso qué significa? Juegos para Aprender. demostrar el aprendizaje, para recordar, para reforzar o para evaluar. Entonces ya Ok. estamos hablando de Kahoot. Yo creo que para algunas Bastante lo personas que nos utilizamos, están sí. sí, viendo, otros en la universidad sí lo habrán escuchado, y es, yo pongo un quiz, pero el quiz no es solo escribo en un papel, sino Ujú. tiene esa interacción de todos estamos tratando de resolver el quiz al mismo tiempo con un cronómetro y el que mejor responda y más Más rápido rápido va a sería un tener premio mejor, o la mejor exacto, o nota. la mejor nota. Entonces Ujú. convertimos en un reto y en algo mucho más dinámico, que ese es el enfoque de toda esta educación Que es el tecnológica. típico quiz allá en el salón la presencial que era llene las cinco Sí, preguntas y el que acabe se va. sí, Sí. sí, pasamos del susto de, ay, es que tengo un quiz en una hojita de papel y muy rápido, y se convirtió en un juego para aprendizaje. Y eso es lo que nos está trayendo
la tecnología en la educación, Carlitos? Bueno, ahora, si quieres, cuando volvamos, vamos a hacer una breve pausa y vamos a hablar sobre la técnica Pomodoro, que es muy importante, y detrás de eso, los mitos que abarcan este tema de la tecnología en la educación. Ya nos vemos. Y bueno, amigos, estamos de vuelta en Cibernítidos, hablando de un tema que yo sé que a muchos de ustedes les interesa, que es la tecnología y la educación. Ya hablamos un poco de cuáles son las herramientas, por qué se utilizan este tipo de herramientas tecnológicas en la educación, cuál ha sido el avance, las modificaciones, pero con Carlos, que es mi compañero acá en el set, estábamos hablando de nuevas técnicas y del e-learning. ¿Qué es eso, Carlos? Bueno, ahorita pues justamente yo traigo la novedad de la técnica Pomodoro. Es una técnica que ya lleva bastante tiempo, bastantes años, y es la forma efectiva de organizar tu tiempo. No solamente sirve de manera educativa, sino también a las personas pues, que trabajan, que te llevan una vida laboral muy activa. ¿Cómo es esa técnica? Nosotros personalmente, pues pienso yo que nos sentamos, y más cuando estamos estudiando, nos sentamos a estudiar 1, 2, 3 horas. Esta técnica, ¿qué es lo que hace? Para mejorar la concentración y justamente que el cuerpo tampoco se quede sentado. Bien sabemos, muchas veces tenemos problemas de circulación y demás, entonces para poder mantener nuestra concentración en lo que estamos haciendo. Básicamente esta técnica dice 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso y repites durante 4 ciclos. Y cada hora te levantas, te tomas un café, te das una vuelta y tienes un tiempo de esparcimiento de 15 minutos. Dentro de esta técnica, preferiblemente, apaga tu celular, suelta tu celular, suelta las redes sociales, concéntrate en lo que estás haciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si estás estudiando, no sé, una clase de matemáticas, por ejemplo, siéntate y estudia 25 minutos matemáticas. Tómate después 5 minutos, levántate, estírate, ve al baño si quieres, vuelves y retomas y así otros 25 minutos. Con el celular apartado, ¿por qué? Porque muchas veces el cerebro está adaptado para que cuando suene una notificación, llegamos y es como, hey, me están escribiendo. Y tenemos la tendencia ahorita de una notificación, me están escribiendo, me están buscando, alguien le dio like a una foto y eso nos genera cierto tipo de desconcentración. Distracción. Entonces, exactamente. Entonces, tal cual. La técnica Pomodoro lo que busca es enfatizarnos y ayudarnos a organizar nuestro tiempo para así mismo ejecutar mejor nuestras tareas. En este caso, hablando de educación, mejorar nuestro aprendizaje. Entonces podemos decir que esta técnica que en general sirve para la educación, para el estudio, puede llegar a ser una buena forma para mantener un control en la conexión cuando estamos estudiando en lo virtual, porque yo creo que le pasó a muchas personas en pandemia, estaban estudiando y podía suceder que estaban 8 horas frente a un computador, entonces había saturación de información, cansancio visual, desconexión, las cosas se hacían porque sí, porque también hay que hablar que mitos, realidades, cosas buenas y malas de la educación virtual y de la tecnología en la educación. Claro que sí, es que digamos en ese momento cuando estábamos en pandemia teníamos cierta costumbre de un segundito, voy a ir por mi almuerzo y me siento en el computador y sigo almorzando mientras que estoy en la clase y pues para mí personalmente es una falta de respeto prestarle atención a la otra persona cuando estás comiendo, esa es una. Sí. Y por otro lado, ahí sí pues justamente va a temas de tiempo, de enfocarte en lo que estás haciendo, o almuerzas o prestas atención en la clase. Entonces esta técnica nos ayuda mucho a enfatizarnos en algo. Si bien en el momento que te levantas como que te estiras, pero no es lo mismo ir al baño, estirarte, tomarte un cafecito y volver y retomar. Exacto, y es que en la educación, con tantas herramientas tecnológicas y en este caso la educación digitalizada, utilicemos este término porque es eso, es digitalizada, se rompen las barreras de los tiempos y de los límites. Entonces, uno de los mitos y realidades, voy a utilizar un término que a las mamás les gustaba mucho decir, se le van a cuadricular los ojos, o sea, vamos a tener problemas de vista por andar conectados mucho a las pantallas. También existe otro mito y es que a través de las herramientas virtuales todo el mundo se puede conectar, porque sí, o sea, ese es un objetivo, pero la gente piensa que todo es perfecto a través de la virtualidad y no. Hay algunas brechas que se busca finalizar o acortar más bien, que es la falta de conectividad, la falta de una interactividad social y con los contenidos. Claro. Y también la inasistencia de los estudiantes a las clases. Sí. Porque, doy un ejemplo, ¿qué tiene de positivo la educación? Por ejemplo, si bien uno puede estar mucho tiempo, sí le permite a algunas personas asistir a clase cuando no podían. Claro, en un país como el nuestro. Grabar las clases y no la podía ver el fin de semana después. Exacto.
O lo mismo, si está muy lejos, había gente que decía, no, yo no puedo estudiar porque vivo muy lejos de una escuela, digamos en el campo o en Bogotá. Es que trabajo y estudio al mismo tiempo. Uno graba la clase, se conecta a clases virtuales en la noche, listo, se conecta a una En clase el o a bus. una aula virtual Mm. y ya no necesita ir a una escuela, caminar 2 horas para ir al colegio. Ya hacen las clases virtuales. Está facilitando que la gente se conecte, está facilitando que la gente pueda decir, estoy en una clase sin importar qué. Pero ahí es donde entra otro de los mitos y verdades, que también es el uso, digamos, de la herramienta de la inteligencia artificial. Si bien muchas personas están tomando la inteligencia artificial para, ¿cómo decirlo?, involucrarla en sus clases, facilitar sus trabajos, su método de estudio, también hay personas que están, ¿cómo decirlo?, utilizando el plagio, están utilizando la inteligencia Ujú. artificial para que les haga sus trabajos. Y eso también, ahí van las dos formas de saberlo utilizar. Los docentes están utilizando la inteligencia artificial para descubrir quiénes están plagiando y quiénes Sí, están haciendo sus trabajos por medio de trampa. estas herramientas. Pero los estudiantes también buscan el otro lado de facilitarle sus tiempos y digámosle a la inteligencia que me haga mi trabajo. Entonces, una pregunta que también me quedó como muy en el aire, creo que también es buena para dárselas a nuestros televidentes, las personas que nos están acompañando, y para vos también me gustaría saber tu opinión, y es, bueno, hoy en día muchos de los estudiantes están utilizando estas herramientas, Ujú. ¿cierto? Y en un futuro, digamos, los médicos que se van a graduar o que se están graduando por medio de la inteligencia artificial, ¿será que podrán llegar a ser las personas aptas para ejercer sus funciones, sus labores, en este caso los médicos de la medicina, la parte de la medicina? Es que yo creo que para cualquier profesional, si ahorita en la educación no profesionalizamos a alguien, no va Ujú. a ser un buen trabajador o un buen ejecutor de su profesión, de su De su labor. labor. Entonces, estas herramientas, como digo, facilitan y eliminan algunas brechas, pero Ujú. no se pueden convertir, y esto lo dice también la UNESCO, que las herramientas sirven para cortar, Ujú. ¿sí? Pero no sirven para reemplazar Plazar, a los eso. profesores o a los mismos estudiantes, porque el aprendizaje es personal. La Claro. máquina, sí, y si ustedes vieron nuestro capítulo anterior, si no, pueden verlo en YouTube, pueden ir al canal Teleamiga a ver el episodio de inteligencia artificial. Las máquinas aprenden, pero para ellos la información no le queda a uno y uno no siempre va a tener acceso a la inteligencia artificial para que le responda a las dudas. Es una herramienta, digo, me ayuda, no sé, a desarrollar más mi creatividad o a impulsarla cuando tengo un problema o a resolver rápido una duda, Y es pero no que, se puede quedar en que yo no aprenda y en que él me responda la exactamente. respuesta, me responda la duda, perdón. Él me da una respuesta que yo debo aprender y Sí, asimilar. y es que ahí es donde va el detalle, por eso mismo, mitos y verdades. La inteligencia artificial no va a llegar a reemplazar a los docentes, pero tampoco va a poder llegar a reemplazar a los profesionales. La verdad, ¿cuál es? Por algo es que en todas las carreras, como por lo general en las que tú aprendes para poder ser profesional, te piden, en el caso de los médicos, que es el que estábamos tocando, te piden un rural, un periodo en el que justamente vas, tratas con el médico, tratas con el paciente y aprendes todo en un hospital, en una clínica, en un centro de salud. A nosotros como periodistas, justamente nos tocó en algún momento en la radio, en un canal como Teleamiga, en otros canales grandes, unos más pequeños, tal vez prensa escrita, pero es donde se verifica y se comprueba que el profesional, el estudiante Ujú. realmente está aprendiendo y no utiliza estas herramientas, por decirlo así, para hacer como ese mal uso o ese uso indescrupuloso. Sí, y es que aquí irían dos palabras que suenan igual, pero Son en su diferentes. ortografía, no son diferentes, pero son complementarias. Aprender es cuando uno asimila una información y pues se la retiene. Y aprender con H es cuando uno ya la adopta. Una cosa es que entre la información, pero luego salga. La otra es que entre la información, yo la comprenda y se quede. Y eso me hace un buen profesional. Pero no debo dejar que la inteligencia artificial y la tecnología se conviertan en las únicas herramientas de memoria y aprendizaje. A eso va la cosa. Muy bien, por eso ahorita vamos a hablar sobre la realidad aumentada o la realidad virtual, Ujú. que eso también ya se está fomentando, ya no tenemos que ir, pero te podemos tomar nuestras clases en un salón completo con todos los compañeros. Ya volvemos y desglosamos un poquito más sobre la realidad virtual. Continuamos aquí en Cibernítidos hablando sobre la tecnología y la educación. Ya hemos tocado temas como las herramientas que se pueden utilizar para mejorar el aprendizaje o inclusive también, ¿por qué no?, la parte laboral. Hemos hablado sobre la inteligencia artificial en los estudiantes y en los docentes, mitos y verdades. Y ahorita venimos y vamos a hablar un poco sobre la realidad aumentada y el microlearning. Arranquemos por la realidad aumentada. ¿Qué es esto? ¿Cómo se trabaja? ¿En qué espacios lo podemos encontrar ahorita, Alejo? Vamos a hablar de la realidad aumentada como esa herramienta
que confluye en la Internet y que permite que las personas se conecten a un mundo digital. Ok. No es que yo solo esté escribiendo con mis compañeros y mis amigos, sino que con unas gafas de realidad virtual o realidad aumentada voy a poder interactuar, voy a poder verlo como si me encontrara En dentro el de ese salón. mundo, Ahí. en un salón, en un espacio virtual, en un parque, sirve para muchas cosas. Entonces es donde todos se conectan, hay comunicación, puede desde la distancia y la virtualidad hacer nuevamente presencial un espacio sin necesidad del desplazamiento o, no sé, digámoslo, inseguridad, gastos económicos, porque siempre hay un gasto en el momento en que uno va a un lugar, la alimentación, todo eso se puede hacer desde casa. ¿Y qué facilita? Yo me puedo sentir como en un aula con mis compañeros Ajá. y al momento estoy en la clase, doy un ejemplo, estoy en la clase de historia. Estoy con mis Ujú. compañeros y está el profesor dictando la clase, como si estuviéramos en el aula. Y de un momento a otro le dice, vamos a revivir la época de la independencia, vamos hacia el siglo XVII. Y pum, te meten en el Activa ambiente. y yo me voy a sentir en el espacio. Entonces, la realidad aumentada y lo que es la virtualidad va a permitir que se puedan vivir experiencias, va a convertir la experiencia en parte del aprendizaje en la virtualidad. Lo que estábamos hablando, muchas veces uno necesita ir, como un doctor, a un rural o un practicante de cualquier área, a una empresa para entender qué se hace como profesional o incluso pues antes se hacían las salidas pedagógicas con los Claro. niños, pero no era tan frecuente. Ahora en cada clase puede existir esa salida pedagógica, puede existir ese espacio en donde van a experimentar el conocimiento que se les está impartiendo. Yo escucho, yo aprendo, yo analizo, guardo la información, no importa dónde esté, e incluso desde mi casa puedo ir a descubrir el mundo y es más fácil así Y te aprender. tengo un dato curioso, aquí en Colombia ya lo estamos utilizando, de hecho el año pasado creo que fue, el año pasado hace 2 años, se llevó un caso, eso es un caso legal y se reunieron todos de manera virtual con la realidad aumentada y estaban llevando un juicio donde la persona que estaban como judicializando Ujú. estaba aquí en la capital y el caso se llevó en Barranquilla y todo fue justamente de manera cibernética y estaba el juez allá vestido en su poltrona con su martillito y estaba el abogado en su posesión, todos ahí. Y ahí es donde se demuestra que no solamente es de manera educativa, Ujú. ya muchas empresas lo están utilizando para eso, inclusive hasta empresas para personas, para conocer gente, para tener citas, para hablar, para todo este cuento. Y ahí nos lleva el otro caso también, y es qué tan importantes son las redes sociales en este entorno, tal vez, volviendo un poco más al tema educativo. ¿Qué tan importantes son? Porque muchas veces hacemos ya, por ejemplo, los chats ya nos permiten hacer grupos de clase, Ujú. entonces ya hablo con mis compañeros y organizo ahí mis trabajos, mando una parte, me revuelven otra parte y así sucesivamente. Y es que yo creo que muchas personas se habrán preguntado qué tan buen impacto o qué tan positivo es el impacto de la tecnología, de las redes sociales y también de la realidad aumentada en la tecnología. Y entonces, pues nosotros de forma personal lo hicimos y vemos que muchas personas decían, no, es que va a distraer a los niños, es que vamos a contar con problemas para que se conecten, es que los va a hacer asociales, va a hacer que los niños puedan hacer más trampa o también va a hacer que los profesores se desentiendan de la educación. Y no, ese es el enfoque de lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada y la tecnología en lo que es la educación. Va a convertir estos espacios en más cercanos. Entonces, vamos a entender que la tecnología está facilitando, digámoslo así, esa interacción. La idea es que acorte brechas, no que las aumente. ¿Por qué digo tanto esta frase? Porque esto es un enfoque de la UNESCO. La UNESCO dice la tecnología es para que todos puedan participar de la educación. Pero mira, aquí por ejemplo me llega por parte de las redes sociales y aquí me la están repitiendo en el máster, y me están diciendo, ¿es positivo el incremento de la tecnología en las redes sociales? En este caso, pues hablando de educación. Yo creería que sí, porque de la realidad aumentada, una de las primeras que se crearon fue el metaverso de Facebook. Sí, claro. Y para muchas personas fue solo entretenimiento, pero para otras fue el punto de encuentro de grupos de estudio durante la pandemia, porque el metaverso fue creado en 2019, lanzado en 2020, en plena pandemia. Entonces estamos hablando, y años atrás, ya desde el 2012 existían gafas de realidad aumentada, entonces se podía interactuar a través de ellas. Para muchas personas, como lo veíamos en redes, era algo negativo, pero también se convierte en algo positivo, la tecnología en la educación. Y les voy a dar un tip. Hay algo que se llama microlearning, o sea, Ujú. aprendizaje micro. Las redes sociales se han convertido en un espacio en donde las personas van a buscar información Sí. o en su día a día, porque pasan muchas horas, que eso lo vamos a hablar en otro episodio,
aprenden gracias a cápsulas pequeñas de información muy chiquiticas, muy chiquiticas. De todo hay tips, de todo hay tutoriales y de todo hay datos importantes para aprender. Se puede aprender con tecnología a través de redes sociales. Yo diría, para darle respuesta a la pregunta y en parte para ir como concluyendo nuestro programa, yo diría que si bien es importante tener las redes sociales, también son importantes las herramientas, hay que saberlas utilizar. Sí. Hay que darles el uso positivo, el uso negativo, dejarlo descartado, dejarlo para esas personas maliscrupulosas que utilizan este tipo de herramientas. Y creo que es más como el factor ético en la parte educativa, ¿no? Sí. Creo que nosotros estudiamos como personas para ser honestas, para seguir creciendo, mejorar nuestros entornos sociales, nuestra sociedad y mirar hacia dónde vamos a futuro, creo yo. Sí, entonces, Carlos, podemos concluir que básicamente la tecnología es una excelente herramienta y hay que saberla utilizar y hay que saberla potenciar para que sea positiva en la vida. Claro que sí, Alejo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Justamente ustedes también, gracias por acompañarnos, compartir un poco de este espacio de la tecnología y la educación. Les recordamos, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @teleamigatv y nos veremos como siempre próximamente el lunes a las 6:30 de la tarde aquí en Cibernítidos. Chao, chao.